Hola, muy buen día. Les habla Fabián Esteban Quiroga Mejía, estudiante de la carrera de Economía. Hoy vamos a hablar de la historia de Colombia de los años 90 hasta la actualidad. A principios del siglo XXI, Colombia despertaba con cambios profundos, ya que años atrás un grupo de estudiantes había impulsado un movimiento histórico llamado la Séptima Papeleta, un acto ciudadano que abrió el camino para una nueva constitución. La Séptima Papeleta fue un movimiento estudiantil y un mecanismo de participación ciudadana en Colombia que, en 1990, impulsó la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El resultado de este proceso fue la promulgación de la Constitución Política de 1991, la cual nos rige actualmente, que reemplazó la centenaria Constitución de 1886. Este hecho de la Séptima Papeleta fue muy relevante, ya que con él trajo la legitimación de la demanda de una forma constitucional profunda, la convocatoria formal de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida en diciembre de 1990 y sesionó a lo largo de 1991. Y lo más importante, la promulgación de la Constitución de 1991 el 4 de julio de ese año, que consagró a Colombia como un Estado social de derecho, amplio de los derechos fundamentales y a la participación ciudadana y rediseñó el sistema político. A pesar de esto, el país seguía atravesando un conflicto armado, el narcotráfico y la crisis económica. En este contexto surgió el Plan Colombia, una estrategia conjunta entre Estados Unidos y el gobierno colombiano para combatir el narcotráfico y fortalecer el Estado. Este plan marcaría profundamente el rumbo político y militar del país en las décadas siguientes. Iniciamos tocando un punto bastante importante, que fue la política de seguridad democrática que transcurrió en el periodo en el que fue presidente el señor Álvaro Uribe Vélez en el periodo de 2002 a 2010. A inicios del siglo XXI el conflicto armado se intensificó. En respuesta, el gobierno implementó la política de seguridad democrática, cuyo objetivo era recuperar el control territorial, debilitar a los grupos armados ilegales y aumentar la presencia del Estado. Esta estrategia transformó la vida cotidiana por completo. Muchas carreteras volvieron a ser transitables, pero también surgieron cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos. Y aquí caemos en uno de los mayores escándalos a nivel nacional, el cual fue el caso de los falsos positivos. En este periodo también se aprobó la reelección presidencial. En 2005 se aprobó la reforma que permitiría la reelección presidencial inmediata, un hecho sin precedentes en la Colombia moderna. Esto generó tensiones institucionales, debates éticos y controversias políticas que marcaron las relaciones entre los poderes del Estado. También surgieron nuevos partidos políticos y giros ideológicos. Durante estas 2 décadas el sistema político se transformó. Emergieron partidos alternativos, movimientos sociales que migraron al área electoral y un progresivo giro a la izquierda en sectores urbanos. La fragmentación de partidos y la participación de nuevos liderazgos modificó el panorama electoral tradicional. Aquí damos un salto del 2016, en el cual vamos al acuerdo de paz con las FARC. Tras más de 50 años de conflicto, el gobierno y las FARC firmaron en el 2016 un acuerdo de paz. Aunque el plebiscito inicial lo rechazó, el acuerdo fue posteriormente ajustado y aprobado. Este momento histórico redefinió debates sobre justicia, verdad, reparación y participación política. Este hecho fue tan relevante que el presidente en este periodo, Juan Manuel Santos, fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. En cuanto a los procesos económicos, el modelo económico colombiano avanzó hacia la apertura económica, integrando al país mercados globales, reduciendo aranceles y promoviendo la competencia internacional. Este cambio favoreció a ciertos sectores, pero también golpeó a industrias y agriculturas locales que no estaban preparadas para competir. Un ejemplo de esto fue el maíz, ya que a finales de los años 90 y comienzos de los 2000 entraron al país grandes cantidades de maíz importado, especialmente de Estados Unidos. Y ya que en Estados Unidos los agricultores recibían altos subsidios del gobierno para sembrar, eso les permitía producir mucho más maíz a un costo más bajo que los agricultores colombianos. Esto llevó a que el maíz importado tuviera un precio más económico que el maíz local y se vieron afectados los agricultores del maíz en Colombia.
inclusive llegando a hacer que ciertos grupos de agricultores abandonaran esta actividad debido a que la demanda bajó demasiado en correspondencia a la competencia. También se firmaron los tratados de libre comercio. En los años 2000 y 2010 se firmaron múltiples tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Corea del Sur. Esto diversificó exportaciones y atrajo inversiones extranjeras, aunque intensificó debates sobre la soberanía económica y el impacto en el empleo. Aquí también surgieron movimientos sociales. En el siglo XXI ha sido el escenario de una mayor movilización ciudadana, protestas estudiantiles, movimientos indígenas, organizaciones de mujeres, paros de sectores como el sector de transportes, causas ambientales y paros nacionales. Estos movimientos han exigido derechos, transparencia, equidad y participación en decisiones públicas, que en muchos casos no son tomados en cuenta, como lo hemos podido evidenciar en los paros camioneros, donde exigen tener participación y conocimiento del porqué de la alza de los combustibles como la gasolina o el ACPM, que afecta directamente toda nuestra cadena, teniendo en cuenta que si sube el precio de la gasolina, el ACPM y demás combustibles que utilizan para transportarse, se incrementa los precios de la comida y de todos los insumos que necesitamos nosotros en nuestro día a día. En el 2019, a finales del 2019 e inicios del 2020, hubo un punto de quiebre con la llegada de la pandemia del COVID-19, lo cual hizo notar las profundas desigualdades sociales que habían en nuestro país. Impulsó también el uso de tecnología, debilitó la economía y transformó la educación y el trabajo. También provocó nuevas protestas, especialmente en el 2021, como respuestas a las reformas económicas y malestar social acumulado. Esto lo pudimos evidenciar en el paro del 2021, el cual hubieron demasiadas muertes en la época del mandato del presidente Iván Duque. Este paro fue para el 28 de abril del 2021. Las masivas protestas de la población contra el Estado dejaron al menos 3 muertes por armas de fuego, 28 casos de violencia sexual y de género. Esto era algo que no se veía desde hace mucho tiempo. También podemos resaltar las transformaciones culturales y religiosas. El pluralismo religioso garantizado por la Constitución del 91 se consolidó. Crecieron comunidades cristianas evangélicas, se fortaleció el diálogo interreligioso y la religión empezó a tener nuevas formas de participación en la política y en la sociedad. Con todo lo anterior mencionado podemos concluir que Colombia ha sido un país de matices, blancos, negros, grises, que a veces por hacer algo mejor, sin importar qué tan buena sea la intención, siempre se termina afectando a algún grupo social. Y a pesar de que algunos cambios han sido mejores que otros, siempre hay una parte que queda en el olvido. Con esto nos queda reflexionar y seguir analizando qué es lo mejor para nuestro futuro. Y a pesar de que no han sido las mejores decisiones, han llevado a que el país poco a poco se vaya recuperando. Hay que seguir trabajando en seguir buscando las soluciones en donde sean menos los afectados y más los beneficiados. Y así concluye este storytelling. Muchísimas gracias.